Buenos días, mi grupo está conformado por Héctor Verdu y mi persona, Roarce Pereira. Nuestro proyecto se trata sobre el proceso de fabricación de una viga preforzada de un puente. Planteamiento del problema. En Venezuela contamos con una variedad muy grande de procesos constructivos, los cuales representan la evolución y las capacidades de la ingeniería en nuestro país. Es un hecho que las múltiples exigencias del sector constructivo han aumentado con el paso de los años y los desarrollos productivos se han ampliado, así como la tecnología y la innovación de la ingeniería. Por lo general, los diseños cada día están más apegados a proyectos especiales y con criterios arquitectónicos exuberantes, los cuales deben de ir en armonía con los diseños estructurales y técnicas de construcción. Por esta razón, se necesita contar con estructuras que satisfagan todas las especificaciones requeridas. Lo que se busca resolver y mejorar es la composición estructural en los sistemas constructivos y en las estructuras para que mejoren las capacidades de carga, la funcionalidad, los criterios límites de servicio y fallas posibles. Con el uso de elementos estructurales prefabricados, pretensados y posttensados, obtener las mejores condiciones de diseño, montaje y cálculo. En el estado Barinas específicamente podemos encontrar diferentes tipos de puentes de obras de gran magnitud. Si bien debemos conocer cuáles son sus métodos constructivos, por el cual es indispensable que sea regulada y controlada mediante un código de construcción que establezca las normas básicas de dicha actividad, en tal forma que se proteja la seguridad y el bienestar de la comunidad que lo va a transitar. De lo antes mencionado ha surgido la necesidad de saber el por qué se están utilizando vigas preforzadas y su utilidad que tienen en el proceso de construcción de puentes. A su vez, también cuál es el proceso de construcción que tiene estas vigas. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Desarrollar por medio del estudio descriptivo características del proceso de fabricación de una viga preforzada para descubrir la utilidad adecuada en la construcción de puentes. Objetivos específicos. Tiene como objetivo explicar los métodos constructivos aplicados a la viga. Describir el proceso logístico del traslado y montaje de las vigas. Comparar las ventajas y desventajas de las vigas. Justificación de la investigación. El uso del sistema de producción, fabricación, montaje y diseño de estructuras preforzadas en la actualidad es un campo muy versátil y los diferentes métodos de protocolos para las construcciones de proyectos se requieren de este tipo de piezas. Son una manera muy práctica, óptima y económica de usarse, hablando en tiempo y sistemas de construcción. Comparándolos con otros sistemas productivos existen grandes ventajas que mejoran muchos puntos y además estos procesos aumentan en proporción a la calidad de resistencia de las obras, con el fin de brindarle al ingeniero mejores horizontes de análisis estructural. En las obras de gran escala, con factores de seguridad altos, estas piezas de concreto preforzado son mejores elementos para construir desde puente hasta estadio, con la certeza de asegurar la integridad y los criterios de falla. Además que pueden estar controlados en fábrica sus métodos constructivos. Antecedentes de la investigación. El autor Guerrero 2004 en su tesis llamada Prefabricados de concreto en la industria de construcción utilizó esta tesis metodológica aplicativa para demostrar que los prefabricados de concreto son una mejor alternativa práctica, económica y rápida en la industria de la construcción comparada con procedimientos tradicionales, concluyendo que cada vez es más común la utilización de los elementos preforzados
de concreto en la industria de la construcción, ya que ofrece grandes beneficios que pueden definir en 3 palabras: rapidez, economía y calidad. La ingeniera Maidana 2010, en su guía de estudio Elementos estructurales prefabricados, en su cátedra de estructura utilizaron la metodología de investigación descriptiva para elementos preforzados para cubiertas, analizando algunas marcas que existen en el mercado, con la exclusividad intención de que el alumno se familiarizase con la información provista por el fabricante sobre sus características técnicas a efecto de poder definir un proyecto estructural. Zaragoza, 1981. En sus revistas de obras públicas publicada Problemática en el hormigón concreto en elementos prefabricados para ingenieros, utilizó la metodología explicativa para mostrar los problemas que pueden generar el concreto armado en los elementos prefabricados, donde concluyendo que las posibilidades de construcción con elementos prefabricados de concreto son muy elevados, pero deben también tener presente en que es esencial que se establezcan normativas para poder tener una máxima producción. Base teórica: proceso de construcción de estructuras preforzadas. Para iniciar cualquier proceso de producción se requiere de materia prima para la elaboración del producto. Las estructuras de su miembro son concreto preforzado, con tendones de acero o de concreto prefabricado, reforzado con tendones de acero estándar. El concreto empleado en dichos elementos es normalmente de resistencia más alta que el de la estructura colada en obras. El agregado fino deberá manejarse húmedo para minimizar que los finos se separen por acción del viento. Cuando se usan cemento a granel, deberá almacenarse en silos sellados contra el agua, humedad y contaminantes externos. El elemento en bolsa deberá almacenarse en pila sobre paletas de madera que eviten el contacto con la humedad y permita la circulación del aire. Si las bolsas se almacenan por mucho tiempo, deberán taparse con cubiertas impermeables. Se guardará de tal forma que las primeras bolsas almacenadas sean las primeras en ser utilizadas. El acero de refuerzo deberá almacenarse en lugares cubiertos o protegerlos con cubiertas impermeables para evitar la corrosión, como se muestra en las imágenes que se están mostrando en las diapositivas. Deformaciones típicas de la trave pretensada. Tomando en cuenta la posición de las traves de concreto preforzado, se analiza y se estructuran los diseños de deformación. Entre ellos tendremos la transferencia, tendremos el agrietamiento en tensión de concreto, tenemos el servicio y la fluencia de acero de preesfuerzo. Luego tendremos los tipos de acero utilizados para elementos de concreto pretensado, entre los cuales los más comunes son el alambre redondo, que se utiliza en la construcción de concreto preforzado, posttensado y ocasionalmente en obras pretensadas. Se fabrican de forma tal que cumplan con los requisitos de especificación. Los alambres individuales se fabrican laminando caliente lingotes de acero hasta obtener varillas redondas. Después del enfriamiento, las varillas pasan a través de tróqueles para reducir su diámetro hasta el tamaño requerido. El proceso de la operación de estirado se trabaja en frío sobre el acero, lo cual modifica gradualmente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. Los tipos de concreto utilizados para elementos de concreto preforzado. Por razones importantes, el concreto pretensado es usado en construcciones, es caracterizado por obtener
una gran resistencia mayor a la usada en los concretos reforzados ordinarios. Esto usualmente está sujeto a grandes fuerzas y su incremento de calidad generalmente permite mayores resultados económicos. El uso del concreto de alta resistencia permite que las dimensiones de los miembros y las secciones cruzadas se reduzcan al mínimo. En la actualidad, la resistencia a la compresión del concreto usado en estructuras pretensadas está entre 4.000 u 8.000 psi. Es comúnmente especificado para miembros de concreto pretensado. Sin embargo, existen concretos con resistencia más alta que varían entre los 12.000 MP de la que se están usando normalmente. En la aplicación de vigas preforzadas tenemos muchos elementos, entre los cuales tenemos los puentes construidos por voladizos, puentes empujados, puentes por dovelas prefabricadas, puentes y otras estructuras atirantadas, anclajes al terreno, silos, tanques, torres. Tenemos tanques de almacenamiento de agua, estadios y graderías. Entre los más comunes tenemos también los túneles en autopistas, cual su función es fungir como acceso y vías de comunicación. En las bases legales nos encontramos con ciertas normas o ciertas normativas que amparan la ley orgánica para el ejercicio profesional. Entre ellos tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, el Código de Ética Profesional. Bueno, asimismo existen otras normativas que también se deben mencionar al momento de llevar a cabo cualquier construcción. También tenemos normas nacionales e internacionales. Entre las nacionales, la más común es la 1024 a 1995, que es el cordón de acero de 7 alambres relevados de tensiones para miembros estructurales pretensados y posttensados. Esta norma es Covenin. Y en las internacionales tenemos la AST A722, que es la especificación de la cabilla, entre otras normativas internacionales con las cuales debemos cumplir. También entramos en el marco metodológico, que nos apoyamos en las investigaciones anteriores y determinamos que este es un tipo de investigación descriptiva, donde tomamos datos directamente de la realidad. En el tipo de investigación, de acuerdo a esta investigación, es una investigación descriptiva, se enuncia y describe ciertas actividades como una observación directa, y es una observación simple o no participante en la cual realizamos búsquedas bibliográficas y consultas digitales. Entre las conclusiones y recomendaciones podemos obtener que el concreto pretensado y posttensado es una herramienta a la cual se debe utilizar mucho, puesto que su función y, digamos, beneficios son muy grandes. También gracias a la combinación del acero y del concreto de preesfuerzo es posible producir elementos estructurales con esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente los productos para las cargas, logrando diseños más eficientes y elementos que puedan obtener de mayor esbeltez. Bueno, muchas gracias.